En primer lugar, quiero agradecer al pastor por hacer posible esta oportunidad. Creo que no está presente, pero apreciamos mucho esta oportunidad. Oremos. Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu bondad. Y te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Abrimos nuestros corazones a ti, Señor, y recibimos tu bendición en este servicio el día de hoy. Amén. Vamos a leer de Isaías capítulo 42. Isaías 42, empezamos con el versículo 1. Behold my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom my soul delights. I have put my spirit on him. He will bring forth justice to the nation. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. He will not call out or shout aloud, nor make his voice heard in the street. A broken reed he will not break off, and a dimly burning wick he will not extinguish. He will not harm those who are weak and suffering. He will faithfully bring forth justice. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. He will not be disheartened or crushed in spirit. He will persevere until he has established justice on the earth, and the coastlands will wait expectantly for his law. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. That's what I want to emphasize. Eso es lo que quiero enfatizar. He had one major goal. Él tenía una meta principal. The Messiah. Habla de Jesús, el Mesías, Verse 4. y su meta principal es el versículo 4, Establish justice on the earth. hasta que establezca en la tierra justicia. That's the goal that Jesus had. Esa es la meta que tenía Jesús. Had to establish justice on earth. Él tenía que establecer justicia en la tierra. Cuando derramó su sangre, eso pasó. I think what you could say for the first time was completely established forever on this planet. La justicia fue por primera vez establecida en la tierra. And now the next part is what I think maybe a lot of people do not understand. Y la siguiente parte es la que creo que muchas personas no entienden. The earth, that's what it's saying, the coastlands, the islands, whatever, it's the farthest ends of the earth. They will wait expectantly for his law. Die weitesten Enden der Erde, die Küsten und Inseln, die werden auf sein Gesetz warten. The farthest ends of the earth waiting for the Lord, the law that tells them they are guilty. Warten Eh, die äußersten Enden der Erde auf das Recht, das ihnen sagt, dass sie schuldig sind. The law that we know, that is the law of the Old Testament. La ley que nosotros conocemos es la ley del Antiguo Testamento. Mankind, you are guilty.
Y esa es la ley que le dice a la raza humana que tú eres culpable, are waiting for. pero eso no es lo que las naciones están esperando. Tell the nations they are guilty. No necesitas decirle a las naciones que son culpables, ellas lo saben. That's not the law they want to hear. Esa no es la ley que ellos quieren escuchar. This is so important that we understand what law he's talking about. Esto es tan importante que entendamos de qué ley él está hablando. It's the law of mercy. Es la ley de la misericordia. The law of mercy. Es la ley de la misericordia. The nations are waiting to hear about that law. Y las naciones esperan conocer esa ley. Everyone's conscience condemns them that they are guilty. La conciencia de cada uno le condena de que son culpables. Old Testament law that says you're guilty, their conscience already tells them they're guilty. Y si nosotros les damos el Antiguo Testamento que él dice que son culpables, su conciencia ya se lo está diciendo. Ellos esperan que alguien les diga Has paid the penalty for their guilt. que alguien ha pagado la penalidad por su culpa. They are waiting Ellos esperan someone to tell them que alguien les diga someone, que alguien capital S, großes S, that's Jesus, con has paid mayúscula for their guilt. hat die Strafe haya pagado bezahlt. This is talking about the la, law of mercy. la penalidad de su culpa. Esto habla de la ley de la misericordia, no la ley de las leyes. Es la ley de la misericordia. Very important that we understand. Muy importante es que lo entendamos. Receive his gift of righteousness, and it's a gift. Y si ellos reciben el regalo de su justicia, porque es un regalo, no puedes ganarte el regalo, no puedes trabajar por un regalo. Es el regalo de la justicia. Receive his gift of righteousness. Si ellos reciben su regalo de la justicia, serán libres. Of mercy that the nations are waiting to hear about. Es la ley de la misericordia la que están esperando las naciones, Condemns them. no la ley que los condena. Now let's go to Romans 3, verse 19 to 27. Vayam- 3, 19 to 31. Lasst uns Vayamos Römer 3, a 19 bis 31. Romanos 19. Start with Romans 3, chapter, verse 19. Wir fangen mit Römer 3, Empezaremos con Romanos 3, The law that 19. is now established on earth, it's the law of mercy. Pero lo que quiero que vean es que la ley que ahora rige en la tierra es la ley de la misericordia. Y esta es la ley que las naciones quieren escuchar. Romans 3, Römer 3. Romanos 3, verse 19. y empezaremos por el versículo 19. Now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law, so that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Guilty. Esa ley le hace culpable a todo el mundo. World, they're guilty. No necesitas decirle al mundo que es culpable. Su conciencia ya se lo dice. Keep reading. Continuemos leyendo Clearly, it's the law of mercy. y van a ver claramente que es la ley de la misericordia, versículo 20. The deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Next verse. Siguiente versículo. But now Jetzt aber, the righteousness of Pero ahora dass die Gerechtigkeit Gottes la justicia de Dios. Esto es en todo el Antiguo Testamento. Tú tienes la justicia del hombre y tienes la justicia de Dios. Pero ahora the righteousness of God apart from the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets.
Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Even the righteousness of God, which is by faith in Jesus Christ, to all and upon all that believe, for there's no difference. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Auf alle kommen, por, die glauben, para denn es todos gibt los que keinen creen en Él, Unterschied. porque no hay Because all have diferencia. sinned and they come short of the glory of God. Por Denn cuanto alle haben todos gesündigt und pecaron y fehlen die están Herrlichkeit destituidos de la Gottes. gloria de Now Dios. go to verse 24. Jetzt sind wir Versículo 24. 24. Being justified freely by his grace through the redemption that's in Christ Jesus. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Now Jesús. remember what we read in the first Isaiah 42. Recuerden lo que leí en Isaías 42, Be satisfied until he establishes justice on the earth. que Él no estará satisfecho hasta establecer la justicia en la tierra. Not be just Dios no puede ser until a justo penalty has been paid. hasta que una penalidad haya sido pagada. Be paid. Una deuda de culpa tenía que ser pagada. Dios no podía ser justo y permitirnos ser libres. Tienen que verlo, es muy claro. The law that the nations are waiting for is the law of mercy. La ley que las naciones esperan es la ley de la misericordia. Yo les daré muchas escrituras y continuaré diciéndolo, la ley de la misericordia, no la ley que los condena. Not waiting for that law. No están esperando esa ley. I would have thought they were waiting for that law. Hace años yo hubiera pensado que estaban esperando esa ley, pero no hoy. Verse 24. Versículo 24. Justified freely by his grace through the redemption that's in Christ Jesus. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. God has set forth to be a propitiation through faith in his blood to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando tú pones tu fe en la muerte de Jesús, en la sangre que Él derramó, si tú pones tu fe en esa sangre, tú estás declarando su justicia. Esto está en 200 partes de la Biblia. Dios odia nuestra justicia, toda nuestra justicia, toda nuestra justicia. Isaías 46 lo dice, son trapos sucios. Dios odia nuestra justicia. Pero si yo pongo mi fe en la sangre de Jesús, estoy declarando con Dios su justicia. El reino demoníaco lo odia porque no hay nada que ellos puedan hacer contra la sangre de Cristo, nada. So that's 25 again. Nuevamente, versículo 25, To be a propitiation. a quien Dios puso como propiciación. Word propitiation means a mercy seat. Esa palabra propiciación significa trono de gracia. At the mercy seat. Dios le dijo a Moisés, te encontraré en el trono de gracia. Only meet with people at the mercy seat. Dios solamente va a encontrar a las personas en el trono de gracia, pero Jesús es el trono de gracia. Es eso lo que dice. Jesús es el trono de gracia, la propiciación para declarar su justicia. Versículo 26. Clear, I say at this time, his righteousness. Para seine declarar in der jetzigen Zeit zu erweisen. He's making a real su justicia en el tiempo presente. Él lo hace muy claro para proclamar la justicia de quién? La justicia de Dios. when believers put their faith in the righteousness of God,
Cuando los creyentes ponen su fe en la justicia de Dios, no tendrán condenación, no tendrán culpa. Muchos de los hijos de Dios viven bajo culpa toda su vida cristiana, toda tu vida cristiana. ¿Quieres saber por qué? Porque viven para su propia justicia. Y tu propia justicia nunca te hará sentir limpio. Pero si tú ves la justicia de Dios, sabrás que eres completamente y totalmente limpio. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Y ahora Él puede ser justo. Cuando haga qué? Cuando completamente te perdone, cuando te cure, cuando te sane, te libere, cuando te cambie. Cuando Él hace todas esas cosas por ti, ahora Él puede ser justo. Mientras vives bajo la ley, no la ley de la misericordia, Dios no puede ser justo. Él no podía ser justo. No sería justo para Dios ignorar el pecado. El pecado no puede ser ignorado. Y es por eso que Jesús se convirtió en el pecado. Se trata todo de la sangre de Jesús. Se trata todo de la cruz. Se trata de lo que Cristo hizo. No se trata de lo que nosotros hicimos. Se trata de lo que Cristo hizo. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Una y otra vez ves una cosa pequeña. Aquellos que creen en lo que Jesús hizo una y otra vez, es solo creer en lo que Cristo hizo. Por tantos años, mi enfoque fue en lo que nosotros podemos hacer, porque yo no lo veía. Mis ojos no estaban abiertos. Es todo acerca de lo que Cristo hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará por siempre. Yo ahora te puedo mostrar cientos de lugares en la Biblia, pero muchas personas ponen su fe en lo que ellos hacen y la bendición de Dios nunca estará sobre ellos. Pero si me enfoco en lo que Cristo hizo, porque Él estableció justicia en la tierra, y esa justicia se debe a una sola cosa, y no es la bondad del hombre, es la muerte de Jesús, es la sangre derramada de un cordero puro. Justicia se ha establecido en toda la tierra y Dios puede ser totalmente justo. Cuando miras la sangre de Jesús, cuando recibes la justicia de Dios, ahora Él es totalmente justo en todo lo que Él te bendice. Justicia es muy importante. Y Cristo vino, dijo Isaías, para establecer la justicia en la tierra. Ahora el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Se trata de la fe en lo que Cristo hizo. Si yo lo hubiera sabido por hace más de 40 años, que se trata solo de lo que Cristo hizo,
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Is he then the God of the Jews only, or is he not also of the Gentiles? Yes, the Gentiles also. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Which shall justify the circumcision by faith and the uncircumcision by faith. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Solamente una cosa nos hace totalmente aceptables en los ojos de Dios y no son nuestras obras. Muchas de nuestras obras son una abominación para Dios. Solo una cosa, y esa es la sangre de Jesús. Cuanto más exaltamos la sangre, más Dios va a estar ahí. Y cuanto más tú tengas perfecta paz, y muchas cosas ahí te dejarán, simplemente te dejarán. Cosas que te atormentaron, ya no te atormentarán. Porque justicia ha sido establecida en la tierra. Y es la justicia de Dios que viene solamente a través de la justicia de Cristo. Es la ley de la misericordia. Pero se los voy a demostrar. La ley de los mandamientos nos dice que toda la humanidad le dice a todo el mundo que son culpables delante del Dios. Pero la ley de la misericordia le cuenta a toda la raza humana que su culpa fue completamente pagada por Jesús. Hay una gran deuda que debemos a Dios debido a nuestros pecados. Es una gran deuda. Juan 19:30. When Jesus therefore received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Había una palabra que se llamaba tetelestai, y eso significa consumado es. Y también significa que la deuda ha sido pagada en su totalidad. Si tú le debes a alguien 50,000 euros y un tío muy bueno viene, muy amable, viene a esa persona que le debes y paga tu culpa de 50,000 euros. Tú ya no tienes esa deuda. No tienes esa deuda. Eso es exactamente lo que Jesús hizo. Eso es exactamente porque la justicia ahora está establecida en toda la tierra. La deuda ha sido pagada en su totalidad y eso es muy importante. Ahora Dios puede ser justo porque la deuda ha sido pagada en su totalidad. Esta es una escritura muy importante. Las personas necesitan escuchar que Él los ha reconciliado con el Padre a través de su sangre derramada y ahora pueden ser aceptados en el amado. Muchas personas en todo el mundo tratan de ser aceptados por sí mismos y nunca serán aceptados por sí mismos. Pero hay una total aceptación en el amado. Una completa aceptación en el amado. Yo les puedo dar escritura tras escritura para que soporta todo lo que digo, que sostiene todo lo que digo. Ustedes son aceptados. Su culpa fue totalmente pagada. Esa es la ley que la gente en los remotos extremos de la tierra esperan. 2 Corintios 5.
es la ley de la misericordia. Start with verse 18. Segunda Corintios 5, empecemos con el versículo 18. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ, and he hath given to us the ministry of reconciliation. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliation is all about ¿De qué se trata la reconciliación? mankind back to the Father. Es traer a la raza humana de vuelta al Padre. Eso es la reconciliación. Bringing humanity back to the Father. Es traer la humanidad de vuelta al Padre. What is the ministry of reconciliation? ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Es nuestro trabajo de usar nuestra boca, de decir a todo el mundo que el Padre tiene, los ha reconciliado consigo mismo a través de Jesús, de su sangre. Es el ministerio de la reconciliación. Tú hables la palabra de la reconciliación. No algo basado en lo que tienen que hacer, sino que basado en lo que el Padre hizo en su Hijo. Me hubiera gustado saberlo hace 45 años. Este es el ministerio de la reconciliación. 19 again. 18. Versículo 18. God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. What the ministry of reconciliation is all Y el versículo 19 te dice de qué se trata este ministerio de la reconciliación. was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and he hath committed to us the word of reconciliation. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios, ese es el Padre, estaba en Cristo, el Hijo, He reconciled the whole world to himself. cuando Él reconcilió a todo el mundo consigo mismo a través de Cristo. Ese es un regalo de justicia, pero tienen que recibirlo. There's a lot of people, they don't receive the gift of righteousness. Hay muchas personas que no reciben el regalo de la justicia. Trying to earn their righteousness. A lo mejor están muy ocupados tratando de ganárselo, o a lo mejor nunca nadie se los dijo. We have a ministry called reconciliation. Pero nosotros tenemos un ministerio llamado de reconciliación. Y nuestro trabajo es contárselo al mundo, que Dios el Padre estuvo en Cristo, reconciliando a todo el mundo consigo mismo por la sangre de Jesús. 20. Now then, we are ambassadors for Christ. Ahora, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Tú eres un embajador para el cielo. Tú representas el cielo como un embajador. Tú eres un embajador para Cristo. ¿Y qué dices? God, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Und zwar so, dass Así que somos como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios lo hizo en su Hijo, ahora recíbelo. Eso es lo que el embajador hace. Esto fue hecho por el Rey, el gobierno del cielo. La justicia ha sido establecida. Lo que Dios hizo en Cristo es para todo el mundo. Y tú hablas la palabra de la reconciliación. Por tantos años yo me enfoqué en lo que las personas necesitan hacer, no lo que Cristo ha hecho. Pero ahora yo sé
Si tan solo puedo enfocarme en lo que Cristo hizo, ¿saben lo que eso hará? Eso cambiará su corazón. Y luego de cambiar su corazón, su comportamiento cambiará. No lo puedes revertir. No puedes enfocarte en tu comportamiento primero. Enfócate en la palabra de Dios, enfócate en el amor de Dios, enfócate en lo que Cristo hizo y su corazón te cambiará. Eso es lo que estamos viendo por años ahora. 21. For he hath made him to be sin for us, Al que no conoció pecado, be made the righteousness of God in him. por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Padre lo hizo pecado, Would be made the righteousness of God. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No en Adán, no, en Cristo. God does this in Christ. Todo lo que Dios hace es en Cristo, para siempre y siempre y siempre. Gálatas 5:4. We have to know what law the nations are waiting for. Nosotros debemos saber cuál es la ley que las naciones están esperando. Condemns them and makes them know you're guilty. Ellos no esperan la ley que los condena y les dice que son culpables. Waiting for the law of mercy. No, esperan la ley de la misericordia. Gálatas 5:4. Christ is of no effect to you. De Cristo os desligasteis, You are. los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. From grace. De la gracia habéis caído. I put myself under the law, Si yo me pongo debajo de la ley justified by the law, para ser justificado por la ley, yo he caído de la gracia. Es muy serio, es muy serio. or grace. Es o ley o gracia, Not both. no ambos. When we see what Christ has done, Si vemos lo que Cristo hizo, tell the nations about the law of mercy. ahora le podemos decir a las naciones acerca de la misericordia. El Padre te ha reconciliado con su Hijo. But if we just show them his love, Pero si tan solo les mostramos su amor, ellos van a querer conocerlo si les mostramos su amor. let's look at Luke 7, Veamos Lucas 7. 50. Bis von 40 bis 50. We'll start with verse 40. Fang an mit Vers 40. Lucas This is Jesus being 7:40. invited to a Pharisee's house named Simon. Este es Jesús que fue invitado a la casa de un fariseo con nombre Simón. When he went to Simon's house, Entonces, respondiendo Jesús, things for Simon to do. Die Bräuche, die Simon las costumbres que Simón debía hacer Washes his hands, his feet, era ofrecer agua para que lave sus manos y sus pies, darle un beso, many different things. That was custom. muchas cosas distintas que eran costumbre. Pero esta mujer viene y ella es una pecadora conocida, y lo increíble de esta historia, ella hizo todas estas cosas para Jesús que Simón debería haberlo hecho por costumbre, pero ella lo hizo por amor. Y ahora empezaremos con versículo 40. And Jesus answering said to him, Simon, I have something to say to you. And he said, Master, say it. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Which had two debtors, the one owed 500 pence and the other 50. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Pay, he forgave both of them. Tell me therefore, which of them will love him more? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simon answered and said, I suppose the one that he forgave the most. And he said to him, you have answered rightly. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. The woman, and he said,
Y vuelto la mujer, dijo a Simón, sprach zu Simon, Do you see this woman? ¿ves esta I mujer? entered into your house. You gave me no water for my feet, Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, but she has washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head. mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, Time I came in, had not ceased to kiss my feet. mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Oil you did not anoint. No ungiste mi cabeza con aceite, Woman hath anointed my feet with ointment. mas esta ha ungido con perfume mis pies. Simon should have done out of custom. Todo lo que Simón debería haber hecho por costumbre, Sinner did out of love. esa pecadora lo hizo por amor. Todo. Wherefore I say to you, her sins, which are many, Por lo cual te digo que sus muchos pecados, didn't try to get her heart right. no, él no trató de corregir su corazón. No, ella tenía muchos pecados. Él solo manifestaba amor. Él solo estaba manifestando amor. Her sins, which are many, Y ahora él dice, sus pecados, que son muchos, are forgiven. le son perdonados. They're forgiven. Son perdonados. Ask for forgiveness. Ella no pidió perdón. She didn't do nothing except kiss his feet and kiss him and love him. Ella no hizo nada aparte de besar sus pies y besarlos y amarle. Si tú ves el amor de Dios, tu vida será cambiada tan radicalmente, pero muchas personas solo escuchan la ley y su vida no es cambiada, porque no es la ley correcta, es la ley que los condena, es la ley que dice tú eres culpable, pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque tu deuda fue pagada en totalidad. ¿Cómo puedes ser culpable si tu deuda ha sido pagada por alguien en su totalidad? Ahora tienes que recibirlo, tienes que recibir ese regalo. ¿Sabes lo que pasa cuando recibes un regalo por la gracia y misericordia de Dios? Romanos 5:17. This is what happens. Esto es lo que pasa. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Tú recibes abundancia de gracia y el regalo de la justicia y vas a gobernar en la vida, no en el cielo. No, Dios gobierna en el cielo. Tú gobernarás en la vida. Tú gobernarás hoy y mañana y el siguiente día y el siguiente año y el próximo año. Tú reinarás, tú gobernarás. Vos sobrevendrás. Tú eres victorioso, pero ¿saben qué? Muchos de los hijos de Dios no lo son. ¿Por qué? Porque tratan de vencer, porque no han visto el regalo de la justicia, porque se miran a sí mismos en vez de Jesús. Ellos miran lo que ellos deben hacer en vez de lo que Cristo ha hecho. Now, how about the prodigal son? Y ahora, ¿qué hay del hijo pródigo? His father goes running out to him. Él vuelve a casa, su padre sale corriendo a su encuentro, lo abraza y lo besa y lo abraza fuertemente. The son is starting to confess Y luego el hijo empieza a confesar, against heaven. yo pequé contra el cielo, pequé contra ti, Worthy to be your son. no soy digno de ser tu hijo. His father interrupts him. Inmediatamente su padre le interrumpe. No le deja continuar. ¿Por qué? Él no quería enfocarse en eso. On how much the father accepted him
Él quería enfocarse en lo mucho que el Padre lo aceptaba y lo amaba. And I'm sure that son was completely changed. Y estoy seguro que ese hijo fue cambiado totalmente. No por lo que él hizo, sino por el amor del Padre. The father interrupts him while he's describing his sorrow and unworthiness. El Padre lo interrumpe mientras él describe su miseria. Love and mercy. Él solo quería que él se concentre en su amor y su misericordia, la que venía del Padre. Y luego él quería celebrarlo, ese amor y esa misericordia. How about the paralyzed man? ¿Y qué hay del hombre paralítico? Bring him down through the roof. Jesús lo mira y ellos lo mandan por el techo. Jesús lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Él no dijo, lo siento. Él no hizo nada para arrepentirse. Y Jesús le dice, tú eres perdonado. Tiene que ser en ese orden. Dios ha reconciliado a la humanidad consigo mismo. Sin saberlo, yo le di vuelta. Pero ahora volví en el orden correcto. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la ley de la misericordia para todo el mundo. Y ellos serán cambiados uno a la vez. ¿Qué puedes hacer de ti mismo de todas formas? Jesús dijo, yo de mí mismo no puedo hacer nada. Y nosotros les contamos todas las cosas que deben hacer, mientras Jesús, el hombre perfecto, totalmente Dios, totalmente hombre, el perfecto, no podía hacer nada por sí mismo. Él lo dijo 2 veces en Juan 5:19 y Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Sigan escuchando. Podrían ser cambiados. La mujer que fue apedreada. Ellos querían matarla. Ella fue descubierta en el acto de adulterio. Y Jesús dice, quien quiera tirar la primera piedra, que sea el cual no tiene pecado. Así que quien quiera de ustedes que no tenga pecado, tú tiras la primera piedra. Y luego todos fueron, uno por uno, empezando por el mayor. ¿Por qué? Porque ellos tenían los mayores pecados. Esa es mi suposición. Y luego solo queda una persona y adivinen qué. Él no tenía pecado, ningún pecado. ¿Y qué hizo él? Él preguntó, ¿dónde están tus acusadores? Y ella dijo, se fueron todos. Y Jesús dijo, yo tampoco te acuso. La ley de la misericordia. Isaías 53, versículo 1. To whom has the arm of the Lord been revealed? Wem wurde der Arm des Herrn Ahora, worden? To whom has the arm of the Lord? ¿a quién fue? Wem wurde der Arm des Herrn geoffenbart? And then God tells you who the arm of the Lord is. Und dann sagt Dios te dice quién es It's His Son. el brazo del Señor. Es su Hijo. This is interesting. Who has believed our report? To whom is the arm of the Lord revealed? Verse 1. wer hat unser ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? The arm of the Lord. es war durch Fue den Arm des Herrn, a través del brazo del Jehová que Dios liberó a su pueblo de Egipto. Es eso lo que dice. El brazo de Jehová es la palabra que se hizo carne y vivió entre nosotros. Versículo 2. Isaías 53, 2. As the root out of the dry ground, he had no form nor comeliness
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. So this arm of the Lord Dieser Arm des Herrn, Este brazo de Jehová es una had no persona. form that you would desire him, no beauty. Él no tenía una forma deseable, ninguna belleza. Verse 3. Vers 3. Versículo 3. Despised and rejected of men, a man of sorrows, acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es el brazo de Jehová. En todos estos versículos, The arm of the Lord. él describe el brazo de Jehová. Griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra de, usada ahí es que él cargó con tus dolores y cargó con tus enfermedades. Él cargó con tus enfermedades y tu dolor. Versículo 5. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was on him, and with his stripes we are healed. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Now God can be just. Ahora Dios puede ser justo. This is established on earth. Justicia se ha establecido en la tierra. Ahora Él puede ser justo. Y tú puedes ser sanado, tú puedes ser transformado, tú puedes ser liberado. Ahora que la justicia está en la tierra, ¿por qué? Debido al brazo de Jehová, debido a lo que Dios ha hecho. Y luego versículo 6. Like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Now, Matthew 8, Jetzt Matthäus 8. Mateo 8. he's going to quote from Isaiah 53. Él cita ahí Isaías 53 Matthäus 8, Vers en Mateo 8, versículo 16. Matthew 8:16. Mateo 8, 16. When the evening was come, they brought to him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word, and he healed everyone that was sick, so that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, himself took our infirmities, and he bore our sicknesses. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Espíritu Santo nos dice en Mateo 8 lo que Isaías está diciendo, porque él está citando Isaías. Pero se dan cuenta, él dice enfermedades. Y eso es exactamente lo que la palabra dice en el hebreo. Es muy claro. He heals everyone heilt jeden to fulfill und zu erfüllen. his own word. Él sana a todos para cumplir su palabra. Por sus llagas hemos sido sanados. Esa es la palabra de Dios sin mezcla. The arm of the Lord. Se trata todo del brazo del Señor. Matthew 8, Mateo 8. we're going to read starting with verse 28. Wir fangen an mit Vers 28. Empecemos con versículo 28. Matthew 8:28. Mateo 8, 28. And when he was come to the other side into the country of the Gerasenes, there met him two possessed with devils coming out of the tombs, exceedingly fierce, so that no man would pass by them.
Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Possessed men. Estos eran 2 endemoniados Cried out, saying, "What have we to do with you, Jesus, y, you Son of God? y gri- Have you come now to torment us before the time?" y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? And then you know the story. They asked if he could send them into the pigs. Y luego ustedes conocen la historia, And verse 32, como le preguntaba go. para ir a los And then they went cerdos y él dijo: vayan. Y luego los demonios fueron a los cerdos y todos ellos murieron. Y luego versículo 33. fled, and they went their way into the city and told everything what was befallen to the possessed by the devil. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Los que habían trabajado con los cerdos fueron a la ciudad y contaron todo lo que Jesús había hecho. Ellos conocían todos a esos 2 hombres, porque ellos no caminarían cerca de ellos. Ellos estarían gritando todo el tiempo, estaban desnudos, estaban endemoniados. Ellos estaban atormentados todos los días. Eran 2 personas muy atormentadas y enfermas. Trata de imaginarte lo que tu vida sería si ese eras tú. You don't take showers. Tú no te duchas, You're very smelly and dirty, hueles muy mal y estás muy sucio, tormenting you every day of your life. y los demonios te atormentan todos los días de tu vida. Yourself all the time. Te cortas a ti mismo todo el tiempo. Extreme torment. Vives en tormento extremo, extremo. And no one can help you. Y nadie te puede ayudar. Pero ahora viene Jesús And he cast out all those demons. y Él echa fuera todos esos demonios. In their right mind. Y ahora había 2 hombres en su sano juicio. People that worked with the pigs went to the city and told them what happened. Pero las personas que trabajaban con los cerdos fueron a la ciudad y contaron lo que pasó. Last verse. Y luego el último versículo. Behold, the whole city came to meet Jesus. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Now you would think when they came to meet Jesus, Ahora, tú pensarías, salieron a conocer a Jesús y para estar agradecidos de que estos 2 hombres ahora eran completamente normales y completamente libres. No estaban agradecidos. En lo contrario, estaban muy enojados y le dijeron a Jesús: sal de aquí. Eso fue lo que le dijeron. Yo tengo un sentimiento God was testing their heart. de que Dios estaba probando su corazón, Their livelihood. si ellos acaso amaban su sustento de vida. Nadie puede servir a 2 maestros, nadie. O amas a uno y odias al otro. Así que perdieron mucho dinero con todos esos cerdos. Pero había 2 personas que habían sido completamente cambiadas. Pero ellos mostraron claramente que esas 2 personas no significaban nada para ellos. Pero el dinero significaba todo para ellos. Ahora estas 2 personas llenas de demonios, poseídos, no dijeron: lo siento, no se arrepintieron, no hicieron nada. Jesús hizo todo. Mateo 29, versículo 2. Behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said to the sick, Son, be of good cheer, your sins are forgiven. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. And then you know the story. He healed them physically also. Y luego conocen la historia que Él los sana también físicamente. Versículo 9. As Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he said to him, Follow me. And he arose and followed him. Y
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. No habla de su comportamiento. That manifestation of pure love, Jesus Esa manifestación del amor puro de Jesús. looks at him. Simplemente lo mira y le dice, sígueme. Él era odiado por todos, pero él le siguió. Lo único que necesitaba era amor. Eso cambió su vida completamente. Luego Jesús está en la casa de Mateo y no vas a encontrar cristianos en la casa de Mateo. Vas a encontrar muchos y muchos pecadores. Y todos lo saben. Mateo era un pecador, él era un colector de impuestos. Tienes todos estos pecadores y Jesús, teniendo un maravilloso tiempo. Yo creo que él no tuvo ni un gramo de miedo, porque el espíritu de amor echa fuera el miedo, pero los fariseos vinieron y estaban enojados y lo juzgaron y lo criticaron. La ley de la misericordia. Mateo 9, versículo 20. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, I can just touch his garment, I will be whole. porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Jesus turned about. When he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Your faith has made you whole. And the woman was healed, whole from that very hour. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. There's the law of mercy. Hay una ley de la misericordia que es derramada por amor. No other focus, No hay otro enfoque, just the love of God coming through Jesus. solo el amor de Dios viniendo a través de Jesús. And all she needed was one thing. Y todo lo que ella necesitaba fue una cosa. Y ya lo hemos leído, se llama la ley de la fe. Ella solo necesitaba creer que Jesús realmente era tan bueno como lo parecía. Eso es todo. Y ella lo hizo. Y ella es completamente cambiada. Now verse 27. Ahora, versículo 27. Aún en Mateo 29. Mateo 9, 27. Thou son of David, have mercy on us. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. The house, the blind men came to him, and Jesus said to them, Do you believe I'm able to do this? They said, Yes, Lord. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Then he touched their eyes, saying, According to your faith, be it unto you. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. They were crying out for. ¿Ustedes ven por lo que ellos gritaban? Misericordia, la ley de la misericordia, la ley de la misericordia It's everywhere in the Bible. está en toda la Biblia. You need to know there is a law of mercy. Esto es lo que las naciones necesitan saber, que hay una ley de la misericordia por la sangre de Jesús. El Padre ha reconciliado la humanidad consigo mismo. Si ellos creyeren en lo que Dios hizo, ellos pueden ser íntegros y libres, no culpables y juzgados. No es difícil. La religión lo hizo difícil. Mateo 10, Verse 7. versículo 7. And as you go, preach, saying, The kingdom of heaven is here. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Heal the sick, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia,
recibisteis. So freely, Así que dad give. de gracia. Sounds like a gift. Suena a un regalo. Sounds like a gift. Suena a un regalo. You receive freely. Tú recibiste de gracia, así que da de gracia. You can do all those miracles. Tú puedes hacer todos esos milagros, We can do of- nothing from ourselves. pero sin, Christ in us. obviamente sin Cristo no podemos hacer nada, pero Cristo en nosotros, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso es en Hebreos 30. Cristo en nosotros hará todos esos milagros. ¿Por qué? Porque es un regalo de gracia han recibido, de gracia dad. The law of mercy. Das Gesetz der Barmherzigkeit. La ley de la misericordia. One simple question. Una simple pregunta. Just believe in the mercy of God. Solo cree en la misericordia de Dios. Do we believe in the mercy of God? ¿Creemos en la misericordia de Dios? Crucified with Jesus. One of the two. El pecador que estaba crucificado con Jesús, uno de los dos. You come into your kingdom. Él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Today, Jesús le dijo, hoy you will be with me. estarás conmigo. The more that we can encourage people to believe Cuan- what God did in Christ, Cuanto más podemos Ermutigen können, an das zu decir a las personas getan hat, the lo more que they will find Dios hizo en Cristo, werden sie cuanto más podrán escuchar esperanza, libertad y restauración. I see it so clearly now. Yo lo puedo ver tan claramente ahora. Yo no lo podía ver hace 45 años. We got to lift up what Christ has done. Debemos alzar lo que Cristo hizo y ellos serán cambiados. Porque la justicia ahora ha sido establecida en la tierra. Es la ley del Cordero. Es la ley de la misericordia. Wants the whole world to know about this law. Y el Padre quiere que todo el mundo sepa acerca de esta ley. Dios puede ser justo y Dios puede ser un justificador de cualquiera que cree en lo que Cristo ha hecho. Eso está en Romanos 3 que ya hemos leído. Luke 18, Lucas 18, verse 10. Vers 10. 18, 10. Verse 10. 18, versículo 10. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee, the other a publican. Es gingen zwei Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. The Pharisee stood and prayed like this with himself, God, I thank you I'm not like the other men are, El fariseo extortioners, unjust, adulterers, or even like this publican. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. I fast twice in a week. I give tithes of everything I possess. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Where was all his focus? ¿Dónde estaba todo su enfoque? Todo su enfoque en lo que él hizo. Now look at the other guy. Ahora miren el otro, 13. 13. Publican standing far off would not even lift up so much as his eyes to heaven, but he hit himself on the breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿No es interesante? Él llora por una sola cosa, la misericordia de Dios. El Padre ama eso, Él lo ama. Porque la ley de la misericordia llena la tierra. Justicia hay en la tierra debido a la misericordia, solo debido a la misericordia. Pero los fariseos no lo saben.
Se enfocan en sí mismos, en lo que ellos hacen bien, lo que hacen mal, cómo viven su vida. I feel sorry for them. Siento lástima por ellos. You can have a wonderful Christian life. Tú puedes tener una maravillosa vida cristiana como muchos de nosotros lo hacen. Puedes tener una vida fantástica cristiana, pero nunca enfocándote en ti mismo, nunca. David said in Psalm 34, David dice en el Salmo 34, ellos miraban a él y brillaban. Lo miran a él they shine great light. y irradian luz brillante. Luz brillante. ¿Por qué? Porque miran a la persona correcta. You find this everywhere in the Bible. Lo encuentran en toda la Biblia. Crying out for mercy. Personas que lloran por misericordia y luego viene Dios. It's the law of mercy. Es la ley de la misericordia. Luke 19, Lucas 19, verse 1. versículo 1. They passed through Jericho. Behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. One of the ways he got so much money Ahora, una de las maneras de juntar mucha plata es no siendo honrado, es engañando a las personas, y era uno de los motivos por el que él era odiado por las personas. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. and climbed up into a sycamore tree to see him because he was going to pass that way. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Hiding in the sycamore tree. Él estaba escondido en el árbol sicómoro, esperando que nadie lo vea. But he was waiting for Jesus. Pero él estaba esperando a Jesús. Walks with all the people As- following him and walking with him. Y así que Jesús pasa ahí con todas las personas que lo siguen. Él se va directo al árbol sicómoro y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, bájate. Verse 5. Versículo 5. Jesus came to that place. He looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, quickly come down, because today I must go to your house. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. And when they saw it, they all murmured, saying, he was gone to be the guest with the man that's a sinner. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. When you focus on your own behavior, Cuando te enfocas en tu propio comportamiento, down at others, vas a mirar hacia abajo a otros y los vas a juzgar. focus on your own behavior. Cuando te enfocas en tu propio comportamiento, mirarás hacia abajo a otras personas. Es exactamente lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban tan enojados que Jesús estaba con Zaqueo. Zacchaeus stood and said to the Lord, behold, Lord, half of my goods I give to the poor now, and if I've taken anything from anyone by false accusation, I restore him 4 times. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Said to him, this day is salvation come to this house, for as much as he also is the son of Abraham. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, ¿qué vino primero? ¿El comportamiento de Zaqueo? No, Señor, para nada. Fue la misericordia de Dios, fue el amor puro de Dios. Eso vino primero. Y luego el comportamiento fue completamente distinto. Yo creo realmente que por muchos años cometí un error en mi ministerio. Yo pensaba que era importante hacerles enfocar en su comportamiento, y saben que no vi mucho fruto con eso.
ahora veo fruto como 50 veces más. People need to know about the law of mercy. Las personas necesitan saber de la ley de la misericordia. Hebreos 4:16. Boldly to the throne of grace. Déjenos acercarnos con confianza al trono de gracia. Vengan con confianza. Strength and encouragement and expectation. Eso quiere decir con mucha valentía, mucha fuerza y mucha esperanza. Pero miren por qué. Obtain mercy. damit du erhältst Para que puedan obtener misericordia und Gnade findest zur richtigen Zeit. y, y Komm mutig. vengan con valentía para poder recibir toda la misericordia que necesitan. La ley de la misericordia gobierna el mundo. Deswegen ist Sündenerlassung Es por eso que redimir pecados es tan importante. La ley de la misericordia. Santiago 2:8. According to the scripture, you will love your neighbor as yourself. You do well. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley del rey, la ley del rey es una cosa. I am to love my neighbor like I love myself. Yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo no debo ver ninguna diferencia entre mí y mi prójimo. Yo no debo amar a mi prójimo como a mi prójimo. Yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Esa es la ley real. Tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Ya no hay diferencias, no hay distinciones. Ahora, lo que quiera que tu prójimo te haga a ti, tú primero hazlo a él. Puedes ver misericordia en todas partes. Es todo misericordia. ¿Cuántos de nosotros deben ser juzgados? Nadie, nadie. Todos queremos misericordia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, solamente voy a ser misericordioso y no voy a juzgar. Verse 10. Versículo 10. Whoever will keep the whole law and yet offend in one point, he's guilty of all. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable en todos. Said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now, if you commit no adultery, but if you kill, you are become a transgressor of the law. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si tú rompes una ley, De todas las leyes, eres culpable de todo. ¿Qué es lo que dice? Nadie cumple la ley excepto Jesús. El único hombre que cumplió la ley en esta tierra fue Jesús. Mira el siguiente versículo, versículo 12. So speak and do as they that will be judged by the law of liberty. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley que completamente te pone en libertad. ¿Saben lo que es? Cuando tú eres misericordioso, tú eres completamente libre. Es la ley de la misericordia. Mira el siguiente versículo, versículo 13. He will have judgment with no mercy, that if he show no mercy, but mercy triumphs over judgment. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios no da misericordia a ti si tú no das misericordia a los otros. No hay misericordia si nosotros no damos misericordia. Miren, si yo no le doy misericordia a alguien, ¿cómo se llama eso? Falta de perdón. Eso es falta de perdón.
Dios dice, si yo no perdono, no me será perdonado. Y Él dice en Mateo 18, si nosotros no perdonamos a todos, entonces nuestro Padre nos entrega a los torturadores. Muchas personas son torturadas en su cuerpo, en su mente, porque tienen falta de perdón. Yo lo creo 100%. Debemos perdonar a todos. Y cuando perdonemos a todos, es porque una ley nos gobierna. Esa es la ley de la misericordia. Una ley nos gobierna. La ley de la misericordia. Repentance will follow after a person sees how much God really loves them. Arrepentimiento seguirá cuando una persona ve cuánto Dios la ama realmente. Hay tantos ejemplos en la Biblia Where mercy, love, and miracles took place first, and then the person changed their mind. donde el amor, la misericordia, los milagros primero suceden y luego la persona entrega su vida o cambia su vida. Romans 2:4. Veamos Romanos 2:4. I'm going to read this from two translations. Voy a leer de dos traducciones Have no distintas. regard for the wealth of his kindness, Hast du kein Ansehen ¿O für menospreciáis las riquezas de su benignidad and patience. und Geduld? y Are paciencia? you actually unaware or ignorant of the fact that God's kindness leads you to repentance? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, And that will change your inner self y eso cambiará tu yo interior Deine Weise, y tu manera de pensar. normal translation. die normale Übersetzung, Traducción normal, 2:4. Römer 2, Vers 8. Romanos Or do you 2:8. despise the riches of his goodness and forbearance and long suffering? 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, To repent. ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ese es el orden. Dios, la benignidad de Dios, su misericordia, su amor y luego arrepentimiento. There might be a lot of people that make the same mistake I have made. Yo creo que hay muchas personas que cometieron el mismo error que yo. To focus on what they have to do. Hacer que se enfoquen en lo que ellos tienen que hacer en vez de lo que Dios ha hecho. Pero la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. Espero que lo hayan visto. I want to close with a story. Quiero cerrar con una historia. It's a true story Es una historia real about a pastor de un pastor Über einen Pastor, that went into a prison. der in ein Gefängnis gegangen que fue a una prisión. You know, Jesus said, let the one with no sin be the first one to throw a stone. Saben, Jesús dijo que el que esté sin pecado tire la primera piedra. Most of us, we would never throw a physical stone today. La mayoría de nosotros nunca tiraríamos una piedra física hoy en día, Will we throw stones in our thoughts? pero ¿cuántas veces, con qué frecuencia tiraremos piedras en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, In what we believe about someone else? en lo que creemos de otra persona? One woman of God says this. Una mujer de Dios dijo esto. You can assume safely that you have created a God in your own image. Tú puedes asumir seguramente que tú hiciste un Dios en tu propia imagen cuando sale a luz que Dios odia a todas las mismas personas que tú odias. Me gusta eso. You can be sure you created a God in your own image.
puedes estar seguro de que creaste un Dios en tu propia imagen cuando Él odia a todas las mismas personas que tú odias. Okay, this is a man, he's a pastor. Este es un hombre, él es un pastor, To a prison. y él se va a una He prisión. says, I hate sexual predators. Y él dice, odio aller Verbrecher. a los, Sharing about God's love, los I try pervertidos my best to sexuales. pretend I love them. Pero cuando yo comparto del amor de Dios, trato de lo mejor que puedo mostrarles que los amo. ¿Conocen ese versículo? Odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Lo conocen? I hope you don't. Espero que no, It's not in the Bible. porque no está en la Biblia. It's something we created. Es algo que hemos creado. Okay. Okay. In 2008, In 2008 En el 2008 invited to speak to the inmates in the maximum security prison of Arecibo, Puerto Rico. yo estuve, en el 2008 fui invitado a hablar en la prisión de máxima seguridad en Puerto Rico. Puerto Rico zu sprechen. So I was exposed to a few of these perverts. Así que fui expuesto a algunos de estos pervertidos. It's not the place to be when you're preaching something you don't believe in. Y la prisión no es un lugar para estar cuando predicas algo en lo que no crees. Du auch predigst. However, Naja, Como sea, my ability to spout spiritual hypocrisy was unmatched. mi habilidad de fingir religiosidad, espiritualidad hipócrita, nadie ha alcanzado. To my full teaching, und mehr als Y más que 80 meiner Lehre. pervertidos now estaban expuestos a mi enseñanza. visiting ministers, Gracias a Dios había leyes estrictas para los pastores que venían de visita. number 1, no touching the prisoners. Número 1, no tocar a los prisioneros. 2, no stories that would instigate a reaction. Número 2, no contar historias que podrían instigar a una reacción. Y número 3, No crossing the imaginary line created by the 2 guards. no cruzar la línea imaginaria creada por los guardias Massive rifle. con sus rifles masivos. Okay. This day that I went, this was the second time, Este día que fui por segunda vez, and this day I thought I was fulfilling my Christian duty. este día yo creí que estaba llenando mi propósito cristiano, Local pastor and evangelist. Zuallererst auch en primer lugar como pastor y como evangelizador, pero la verdad es, Here so I could impress people by telling them that I had been there. yo estaba ahí para impresionar a las personas y decir que yo estuve ahí. The incarcerated were not my priority. Los encarcelados no eran mi prioridad. I was interested in their salvation only because of how it would make me look and feel. Yo estaba interesado en su salvación solamente por cómo me haría ser visto würde und wie es mich fühlt. y cómo me haría sentir eso. At least 10 of them to raise their hand while I made the invitation to say yes to Jesus. Si por lo menos a 10 consigo que levanten su mano y entreguen su vida a Jesús, Hochzuheben, während ich eine Einladung für Jesus geben würde, Then I would be validated and worthy of my salary. entonces sería validado y digno von meinem de mis colegas. More importantly, I could write a book about how people should be visiting the prisoners. Pero más importante aún, podría escribir un libro acerca de cómo visitar a los prisioneros en la cárcel damit sie para que digan sí a Jesús. Welcome to Drop the Stones. Bienvenidos a tirar las piedras. You know, the people that drop the stones when Jesus said, you want to throw the first stone, Saben, the one with no sin. las personas que tiraban las piedras cuando Jesús dijo que tire el primero que esté sin pecado. Yo estaba enseñando buena teología Case for Christ with humor and conviction. mientras representaba el caso con humor In my
y convicción. sure of a good outcome, weil Yo ich estaba leidenschaftlich in dem, wie ich con gesagt pasión, estaba seguro que esto terminaría bien, wie auch immer. como sea. my sermon, God interrupted me. En medio de mi servicio, Dios me I interrumpe. knew it was him Yo sabía que era Él, because he was wiser and nicer than me. porque Él era más misericordioso y más bueno que yo. Voice Era esa pequeña, suave voz to me y me decía as clear as anything I've ever heard, claramente como cualquier cosa que haya escuchado en mi vida: who have sexually abused their daughters, that I forgive them. diles a los que abusaron sexualmente de su hija que yo les perdono. Absolutamente no. Claro que no lo haría. I had a sermon to preach. Yo tenía un sermón que predicar. Yo tenía leyes que Ich hatte einen Ruf, seguir. Yo tenía una reputación que proteger. Y sí sabía lo que había dicho. For sure, I just knew it was No puedo decir por qué lo sabía, pero sí supe que era Él. maybe even though I was being, he uses a donkey. A lo mejor, benutzt ein Esel y Él, auch wenn ich a lo mejor aún siendo un burro, The men in front of me Dios tenía un mensaje para los hombres enfrente a mí y me usaría a mí como la boca. Carlos, tell the men who have sexually abused their daughters that I forgive them. La segunda vez escuché la voz: Carlos, diles a estos hombres, a los que abusaron sexualmente de sus hijas, que yo los perdono. Everything in me was battling this madness. glaub mir, Créanme lieber Leser, que todo en mí se levantaba en contra de esta locura. The rhythms of the preaching Mi boca se seguía moviendo al ritmo de mi prédica, arguments like a sniper to the heavens. pero mi cerebro me estaba tirando argumentos como un tirador al cielo. ¿Ustedes conocen ese sentimiento? Speaking out loud to others, but having a full-on conversation in your mind about something else. Cuando hablas con ciertas personas, pero instantáneamente tienes otra conversación en tu mente. I'm going to say that, God. No hay forma que yo diga eso, Dios. Over and over again. Lo pensé una y otra I vez. say it. Y aún si lo diría, Guys respond to it, they will die. si alguien de esos hombres responde a eso, morirán. Right away. Y eso inmediatamente. Puerto Rico, Hay una banda en Puerto Rico wie man los Netas nennt. que se llama Los sexually abused a child, Metas. cut him to pieces and flush him down the toilet. Y cuando se enteran de que un hombre ha abusado sexualmente de su hijo, ellos lo van a descuartizar y tirarlo al inodoro. Literalmente. Eso me hizo pensar que Satanás me está tendiendo una trampa. No hay ninguna sabiduría en esta locura. Te reprendo en el nombre de Jesús. Pero entonces Dios me dijo nuevamente, y yo sabía que alguien tiene que pararlo. Lo que pensé seguidamente fue lo completamente contrario, un argumento totalmente contrario. Was ich als nächstes dachte, war das Lo que pensé seguidamente fue el argumento contrario para decir lo que Dios decía. Padre, creo que tú no deberías perdonar a las personas que abusaron sexualmente de sus hijas. Para ser claro, aún no los perdono, pero no soy Dios y tampoco lo eres tú. Y eso ahí mismo es la buena noticia. Han sido 9 años desde ese día y aún me siento incómodo con ese recuerdo y volviéndolo a contar.
Yo estoy seguro de que muchas personas que leen estas páginas fueron abusados There are no words to sexualmente. describe the pain and turmoil produced by such robbery of innocence. No hay Es gibt keine palabras Beschreibung, para die man so describir beschreiben kann und die el, Qual davon, dass der so el ein dolor y missbraucht la wird. tortura de haber sido abusados de esa forma. I can't even imagine how unfair it must feel. Ich kann No mir puedo kaum ni vorstellen, wie unfair sich das anfühlt. imaginarme lo Then it was injusto que se debe Messi's mercy sentir. that arrested me. Ahora fue su misericordia incondicional que me atrapó, su amor irracional And in a great moment of weakness, y un gran momento de debilidad. I finally agreed with God's version of the gospel. Finalmente estuve de acuerdo con la versión de Dios del Evangelio My sermon, y era tiempo para parar. El tiempo paró cuando interrumpí mi predicación y dije por el micrófono: God the Father forgives you. si tú sexualmente abusaste de tu hija, quiero que sepas que Dios perdona Yes, I tus told the men in pecados. front of me that they were exonerated of the vilest act. Sí, les dije a los hombres enfrente mío que fueron exonerados del acto más vil. freigesprochen worden sind. So the room went quiet. Y Der Raum wurde still. The air got thicker. se volvió muy callado Wurde dicker. el lugar y el aire se Yet for puso some más reason, Aus irgendeinem Grund, espeso after I y heard por myself algún say that statement motivo, out loud, después de escucharme a mí mismo decir, laut gemacht, dar esta declaración en voz alta, yo empecé a creerlo. believed it with all my heart. Yo empecé a creerlo con todo mi I corazón. believed it so much Yo empecé a creerlo tan fuerte fears of the guards que las miradas de los guardias faces y la, el asombro en la cara de mi grupo y el malestar de la atmósfera saying it with compassion. no me previnieron de decirlo con compasión. So I said it again. also habe ich es wieder Y lo volví a decir: Abused your daughters. si tú has abusado sexualmente de tu hija, God the Father forgives you. quiero a todos que sepan que Dios el Padre los perdona. En ese momento, A man seated in the second row to my right stood up as if he were about to collapse. un hombre sentado en la segunda fila se levantó y como si fuera a colapsar With all of his might, y gritó con toda su fuerza: Maria, Maria, perdoname. María, María, perdóname. Maria was his daughter's name. María fue el nombre de su hija. Perdoname is forgive me in Spanish. Perdóname es in Spanisch. perdóname en español. First met the Jesus of John chapter 8. Und das war Y fue ese momento en el que conocí al Jesús de Juan 8. Without sin, you could throw the Juan 8 es el donde dice que el que sea sin pecado que tire la primera piedra. I had good ethical biblical grounds to stone that man. Ich hatte gute ethische Yo tenía buenos principios éticos bíblicos para tirar piedras al hombre. A lo mejor no lo hacía en la carne, pero en mi corazón sí. Y cuando vi su arrepentimiento líquido derramado que fluía en su cara, me acordé de mi propio pecado. That the God who saved me was not a monster like me. Y me alegré que el Dios que me salvó a mí no era un monstruo como yo lo era. The room took in a deep breath of grace. El lugar einen tiefen Atemzug. respiraba As the men who were sitting una profunda gracia out their hands, cuando los hombres que estaban al lado de este hombre perverso estiraron su mano, tocaron su hombro y él empezó a llorar. writing a message on the gray walls of this prison. Dios escribía un mensaje en todas las paredes de esta prisión. Had to say it out loud, Yo nunca tuve que decirlo en voz alta, but we all heard it clearly. pero todos lo escuchamos claramente. Forgiveness for that sin, then surely there's forgiveness for mine.
Si hay perdón para ese pecado, seguro que hay perdón para el mío también. I knew they received that message. Yo sabía que recibieron ese mensaje One by one, almost every single one of these convicts became convicted. porque uno tras otro, casi todos de estos convictos fueron, Some of them pounded the floor reci- as they fell fueron, on their knees, re- recibieron revelación. as far up as humanly possible. Algunos caían al suelo, otros en sus rodillas, otros alzaban sus manos al cielo. That I looked back to the guys who were with me and with a nod of my head whispered, "Let's go in." Los guardias estaban tan asombrados y cuando miraba a mi grupo hacia atrás, yo dije, déjenos entrar. Cruzamos la línea de protección hecha por los guardias y empezamos a abrazar a nuestros hermanos. Yo no sé quién lloraba más fuerte, pero en medio del caos, Another man stood up in the last row and began to beg God for forgiveness. otro hombre se levantó en la última hilera suplicando a Dios por perdón. He was shouting his sins out loud. Él gritaba sus pecados en voz alta Mask worth keeping. porque ya no valía la pena guardar las apariencias. With that kind of a presence, we all experience that kind of repentance. En ese momento, con este tipo de presencia, todos experimentamos este tipo de arrepentimiento. For all the people who had sexually abused these men, Después de unos minutos de silencio, empecé a pedir perdón por todas las personas que abusaron de este hombre. Me perdonaron a mí y a ellos. even in prayers that they had already been praying. Luego empecé a conducirles en una oración que ya habían orado, como que me arrepiento, toma mi corazón, sé mi Señor. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Knew that Jesus was present, alive, and repetitive. Solo sabía que Jesús estaba presente en vida y se repetía. We were all transported to a chapter inside of Matthew or John. Era como si todos fuésemos transportados a un capítulo de Juan o Mateo. It was as if the prison had become the well in Samaria. Fue como que la prisión se convirtió en el pozo de Samaria o el lago o la boda donde el agua fue convertido en vino. Seriamente estuve en muchos servicios buenos y escuché muchos servicios increíbles y estuve en muchos ministros que cambiaron mi vida, pero esa noche el Evangelio no era una enseñanza a ser discutida o una escena para ser recordada. Fueron las buenas nuevas para los pobres, fuera la sanación de los corazones rotos y liberación de los encarcelados. Y el prisionero más grande fui yo. Yo fui un prisionero para mi versión del Evangelio, mi interpretación del Evangelio y mis reglas para hacer cumplir el Evangelio. Te damos gracias, Señor, que tú eres el Evangelio y tu amor es el mensaje. Y tú hiciste justicia en esta tierra. Señor, quita cada gramo de falta de perdón que podría estar en el corazón de cualquiera de nosotros. Déjales ver cualquier rostro, escuchar todo nombre de cada uno al cual tengan falta de perdón. Lo que tengas que hacer, Señor, para ser vasos de amor puro.
Haznos vasos, Señor, vessels of pure love. vasos de amor puro. Use your body, Lord. Usa tu cuerpo, Señor. Use your body. Usa tu cuerpo. May the body of Christ be Christ to the world. Que el cuerpo de Cristo sea Cristo para el mundo. Gracias, Señor. Amén.